1. Sensaciones extrañas. ¿Nunca han sentido que alguien está detrás de ustedes cuando caminan? Bueno, os contaré mi historia. Yo vivo en una casa pequeña, en Uruguay. La casa tiene un pequeño pasillo a la cocina. Por la noche voy a tomar agua y se siente como si alguien caminara detrás de mí. Al mirar atrás no hay nada. Raro, ¿no? La casa de mi primo está ubicada en el barrio del que vivo. Una vez fui a dormir a la casa de él y se sentía que algo cuadrúpedo caminaba sobre el tejado. Fuimos a ver y no había nada, en esa casa no había mascotas. Se me pusieron los pelos de punta. Ahora, mientras tú estás leyendo este relato, algo o alguien podría estar detrás de ti, pero no lo mires, podría enfadarse. 2. Camino hacia el Anterfin. El alcohol en mi sangre ya me estaba provocando una severa jaqueca. Había bebido demasiado y por razones inconclusas sabía que no podía partir a la carretera y viajar hasta mi paradero final. Intenté levantarme de la banquilla que estaba junto a la barra del bar, pero no tenía estabilidad. Cuando traté de incorporarme, la mesera me tomó de un brazo y me habló. ¿Se encuentra bien?, me preguntó, de manera ingenua. No le contesté, no podía hablar, todo me daba vueltas, era como si la tierra estuviera girando sobre mi cabeza. Las náuseas se incrementaban y nada podía hacer para pasar aquella borrachera. Solo me dispuse a pedir una habitación en el hotel contiguo al bar en el que me hallaba. Quité la mano de la mesera con desprecio y esto la hizo sentir mal, pero era algo necesario dado que imposibilitaba mi transitar hacia las afueras de aquel bar de mala muerte. Sabía que debía entregar la carga en tiempo, pero aún me faltaban 2 días. Por razones que desconozco por completo, tenía alucinaciones en el trayecto hacia el hotel. Veía un perro maltratado y negro, lleno de parásitos exteriores devorando su marchito rostro. Pero lo más extraño era que me miraba fijo y con odio, como indicándome que no era bien recibido en aquel pueblo de la Verna. Mis años como camionero de largas distancias me habían dado mucha experiencia en los viajes. Era consciente que este tipo de apariciones se producían por el estrés, el alcohol o las drogas, pero aquel perro putrefacto era diferente a cualquier visión que hubiese tenido jamás. Esta era la primera vez en mi vida que me había visto un espectro de tal magnitud. Siempre escuchaba historias de los más ancianos, sobre perros negros que se postraban ante los viajeros para traer aires ominosos cargados de horribles desgracias. Pero en aquellos momentos, pese a haber tenido esas vagas visiones, me consideraba un escéptico en cuanto a los malos augurios. No recuerdo casi nada de aquella noche después de haber salido del bar. Solo desperté al día siguiente con un ligero dolor de cabeza. Decidí que el tiempo era horrible, me lavé presurosamente el rostro, luego tomé un poco de café, me cambié y me dispuse a retomar el viaje por las carreteras. Mi paradero final era la Lanterfin, una vieja ciudad marítima que exportaba todo tipo de cosas al resto del país. Cuando salí de mi habitación bajé por unas escaleras que por intuición seguramente me llevarían a la salida. Acertando con mis pasos, bajé y encontré al recepcionista, me acerqué hasta él y decidí pagarle la noche en aquel hotel. ¿Cuánto le debo, señor?, le pregunté. Durmió bien. El recepcionista era un hombre regordete, con bigotes largos como si fuese un varón de siglos pasados. Su pelo era gris y su rostro no mostraba tantos maltratos como sus manos, que parecían ser las de un obrero. Con un tono de voz chirriante y un carisma mediocre se preocupó por mí en varias ocasiones, pero siempre tenía un tono pícaro en su rostro. Sí, le contesté. Me parecía ir. Gracias por preguntar. De nada, señor. Solo me debe 10 billetes. Me parece perfecto. Aquí tiene algo de cambio. Vaya, me miró detenidamente un buen samaritano, primera vez que veo a alguien con cambio por aquí. ¿En serio?, le pregunté como un tarumba. El recepcionista obeso lanzó una carcajada y me contestó. Claro que no. Solo bromeo. Lo miré como indicándole que era un idiota y me marché. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta que me secuestraría de aquel maldito lugar, el gordo me habló asustado. Espere. Volteé para ver qué quería. ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde se dirige?, me preguntó. Creo que eso no le importa. Espera, solo quiero ayudar. ¿Y ayudar?, repliqué. Sí. No sabe nada de la ruta por la cual se dirige. No. Es un sitio maldito, señor. Yo le aconsejaría que desvíe por Ampli Islam y luego se dirija por la recta hasta Lanterfin. ¿Cómo sabes que me dirijo hasta Lanterfin?,
Le pregunté atónito. Me miró nuevamente y esta vez lanzó otra carcajada, pero más grotesca y prolongada. Ahora el miedo ya estaba recorriendo mi cuerpo. Aquel gordo inmundo de bigotes anticuarios no era alguien trivial, escondía algo terrible, pero jugaba con mi persona y lo demostraba a leguas. Me retiré rápidamente de aquel sitio y llegué hasta el estacionamiento de forma normal, como si nada hubiese sucedido. Una vez allí me subí al camión, lo puse en marcha y comencé con mi viaje, o más bien con mi trabajo. Salí de mañana y casi sin darme cuenta ya era de noche. A medida que viajaba por la desolada carretera, recordaba las cosas que me había dicho el extraño viejo gordo del hotel. Los consejos de que me desviase y la ruta maldita de la que hablaba. En muchas ocasiones no le creería a un extraño que pareciera tener desórdenes mentales, pero este horrendo hombre me había llegado al subconsciente y parecía ser que un escalofrío recorría mi cuello. El solo hecho de pensar que aquel sitio por el cual transitaba estuviese lleno de iniquidad era aterrador. Vagué durante horas y la madrugada ya era un hecho. Aún me faltaban 180 kilómetros para llegar hasta mi destino. Pero por jugadas misteriosas del existir vi un cartel que decía, desvío por Ampli Islam. Este era el sitio que había dicho el gordo del hotel. Mi mente me advertía constantemente que no tomase aquel atajo, puesto que esto era alguna trampa de aquel viejo extraño y de proporciones ominosas. Seguí férreamente por la ruta que yo había elegido y cuando quise darme cuenta comencé a virar por una extensa curva. A medida que la seguía, podía notar como poco a poco estaba a punto de unirme a una recta, pero cuando la curva estaba dando su fin, un enorme perro de color negro como la misma noche de aquel día, se cruzó por la ruta. Un animal transitó de lado a lado a una distancia lejana, por suerte no causó un accidente en ese instante. Pero cuando pasé por su lado con mi camión me miró fijamente con sus ojos blancos y extraños, y con aspecto deteriorado. Podría jurar que aquel perro era el mismo que había visto en mis alucinaciones pasadas. Tan solo hice unos metros más y tuve un terrible accidente en la carretera. Volqué y mi carga se perdió. Me echaron de mi trabajo y además quedé inválido. Ahora me dedico a vender revistas en la calle, no gano demasiado dinero pero al menos me lo gano, no pido limosna ni nada por el estilo. En las gélidas noches de invierno, como la que se llegó a mis piernas en aquel accidente, recuerdo al viejo gordo de bigotes, riéndose de mí por no hacer caso a sus malos augurios. Ahora soy consciente de que las cosas malas existen y que las advertencias también, y que no se deben tomar a la ligera, puesto que nos pueden costar alguna parte de nosotros o hasta la misma vida. 3. La planchadora del Parque Rivadavia. Era una noche fría de invierno, de esas que se tornan insoportables y solo piensas en llegar a tu cama. Me había juntado con unos amigos a cenar y volvía ahora para mi casa. Sabía que solo me faltaba pasar por el Parque Rivadavia y luego tendría 2 cuadras. Caminaba a paso rápido, el frío se me filtraba por la ropa y me dejaba sin aliento. Finalmente llegué al parque, y comencé a caminar del lado de la avenida Rivadavia ladeando la reja que protege al parque durante las noches. No había nadie, todo estaba silencioso, era tarde y prácticamente no venían autos por la avenida. Al atravesar los puestos de ventas de revistas y películas, llegué a la parte del enorme ombú que adorna el parque. Se trata de un árbol inmenso, rodeado por un cantero que se encuentra justo sobre la entrada noroeste del parque. A la luz del alumbrado público, el árbol proyectaba sombras siniestras por el suelo. Pero había algo perturbador en él, algo que hizo que me quedara parado en seco, como si el mundo comenzara a andar en cámara lenta. Una silueta negra pasó caminando detrás del ombú. Por algún motivo, me quedé petrificado, la sangre se me heló y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi curiosidad no me permitía salir corriendo, primero porque no había visto nada alarmante. Si bien el parque se encuentra totalmente vacío a la noche, podría haber sido un gato, o un perro, pero estaba casi seguro que la silueta era humana y llamé no presentimiento, pero lo sentí totalmente sobrenatural, ajeno a la normalidad. Me acerqué hasta la reja y miré atentamente hacia el ombú intentando encontrar a la persona que merodeaba por allí. El silencio era total, salvo por el débil sonido de una voz, que tarareaba una canción. Intenté entender qué era lo que decía, pero solo se escuchaba como un susurro. Entonces comencé a asustarme, el parque estaba vacío, la silueta que había visto ya no estaba más, pero por algún motivo escuchaba ese canto proveniente del ombú, que no llegaba a comprender. Totalmente asustado, me di vuelta y empecé a caminar rápidamente en dirección a mi casa.
pero cuando había llegado a la mitad del parque comencé a correr y no paré hasta haberlo pasado del todo. Esa noche llegué a casa y me fui directo a la cama con la melodía resonándome en la cabeza. La semana siguiente me encontré con mis amigos en la puerta de mi casa, donde acostumbramos vernos para charlar después de cenar. Hablamos de todo durante una hora, hasta que recordé lo que me había pasado la semana anterior en el parque. Al contarles, muchos se pusieron nerviosos y con la piel de gallina. Entonces una amiga me comentó que yo no era la primera persona que había escuchado o visto algo cerca del ombú del Parque Rivadavia, sino que se trataba de una de las leyendas más antiguas de Buenos Aires. Hace muchos años atrás, rondando el año 1920, cuando Buenos Aires era una ciudad mucho más pequeña y de casas bajas, el barrio de Caballito, barrio donde vivo y se encuentra el Parque Rivadavia, era una zona bastante descampada, y allí donde hoy se encuentra el parque, se alzaba la quinta de la familia Léfica, una antigua familia de la aristocracia porteña. Según se dice, los Léfica tenían una gran cantidad de servidumbre, y entre ellos tenían a una planchadora, que se encargaba de planchar toda la ropa de la familia. Al parecer, esta mujer de origen africano, era conocida por ser una gran amante. Y durante una fiesta la señora de la casa le ordenó a la planchadora que permaneciera en el jardín trasero para que nadie la viera. La planchadora indignada se retiró junto con su canasto de ropa y la plancha hacia el jardín trasero y se sentó bajo el gran ombú que los Léfica tenían en el jardín, cantando repetidamente. La negra planchadora bajo el ombú se queda, planchando trajes y enaguas, para que no la vean. Aparentemente durante la fiesta, uno de los amantes de la planchadora se presentó ante ella, y ésta se negó a atenderlo para evitar problemas con su patrona, pero el amante no lo toleró y la asesinó ahorcándola. Al día siguiente el jardinero de la familia encontró el cuerpo al pie del ombú y fue allí donde se la enterró. Años más tarde los Léfica vendieron la quinta al Estado y esta permaneció abandonada durante muchos años, hasta que finalmente fue demolida y se construyó en su lugar el actual Parque Rivadavia, el cual aún conserva algunos vestigios de la finca de los Léfica, como la antigua fuente de estilo colonial, o el viejo ombú que aún vigila con sus raíces retorcidas lo que anteriormente fue el jardín trasero de la finca de los Léfica. Esa noche comprendí que lo que había visto y escuchado, era a la planchadora de los Léfica, deambulando cerca del ombú donde fue enterrada, cantando esa melodía entre susurros. Mis amigos muy entusiasmados quisieron ir a ver. Más relajado, ya que estaba en un grupo numeroso, nos dirigimos hacia el parque. Al llegar nos asomamos por la reja mirando hacia el ombú. No había nada, así que decidimos saltar la reja y entrar. El parque a esa hora estaba desierto, incluso la mayoría de las luces del parque estaban apagadas, haciendo que algunas partes fueran tan oscuras que solo mirar hacia ellas nos producía un miedo irracional. Bordeamos el gran árbol buscando alguna señal de la planchadora pero nada, así que algunos de mis amigos decidieron trepar al árbol. Los ombús son árboles con muchas ramas bajas, lo que los hace muy fáciles de escalar y proporcionan muchos escondites entre sus raíces retorcidas. Pero nada sucedía. Aburridos de buscar algo que parecía nada más que un cuento, nos sentamos en el cantero que rodea el árbol, y nos olvidamos por un rato de la planchadora mientras hablábamos y reíamos. Fue entonces que un amigo nos alertó de un policía fuera de la reja. Asustados por la posibilidad que nos descubriera dentro del parque a esa hora, nos movimos rápidamente entre las raíces y nos sentamos agachados en un hueco que se formaba en la base del árbol. Con las manos en nuestra boca intentando contener la risa nerviosa. Hicimos silencio a la espera que el policía finalmente pase y así poder escapar. El silencio era total, salvo por algún auto lejano que pasaba muy de vez en cuando. Lo que sucedió a continuación hoy todavía es asunto de discusión entre mis amigos, y solo escribirlo me produce escalofríos. Escondidos entre las raíces del ombú, y en total silencio, comencé a escuchar una voz muy profunda cantar una canción que no entendía. Era una voz extraña, pero lo más perturbador, fue que la voz la escuchaba justo en mi oído, como si alguien me estuviera cantando en la oreja, y lo peor de todo, es que sentía el aire de la respiración entrar por mi oído, un aire frío que me heló totalmente los huesos. Sin poder contenernos, algunos de nosotros comenzamos a gritar por pánico, saltando de nuestro escondite y alejándonos del ombú lo más rápido que pudimos. Otros no comprendían qué pasaba y solo corrieron detrás nuestro preguntando qué sucedía. Rápidamente saltamos. 4. Valle de la Muerte.
Desde lejos, corrimos hacia mi casa sin parar hasta llegar a la puerta. De los 5 que éramos, 3 sentimos la respiración y escuchamos la canción en nuestro oído, los otros 2 nunca sintieron nada. Ellos creían que habíamos salido corriendo porque habíamos visto alguna rata, araña o insecto que nos asustó. No nos podíamos calmar, y mucho menos dormir por separados, así que esa noche dormimos todos en mi casa. Jamás pudimos entender qué decía la canción, algunos de los chicos intentaron reconstruir el verso con palabras que les sonaban similares a lo que habían escuchado, pero la realidad es que nunca pudimos comprender palabra alguna. Hoy todavía recuerdo esa sensación, esa respiración helada, y esa voz que retumbaba dentro de nuestras cabezas. Todavía vamos al parque de noche, aunque evitamos el ombú, y si pasamos, solo nos quedamos un rato, pero no volvemos a subirnos ni meternos entre sus raíces. La gente que trabaja en los puestos de venta de revistas y películas que se encuentra justo al lado del ombú conocen bien la historia. Hay algunos que dicen que ciertas noches se puede ver a una mujer vestida con ropas antiguas llevando un canasto de ropa y tarareando una melodía, caminando por el Parque Rivadavia de Buenos Aires. Otros simplemente creen que no es más que una leyenda. Pero les garantizo, que en ese parque, en ese ombú, hay algo fuera de lo común. Valle de la Muerte. Estaban Eleonora y Rocco caminando por una carretera sola, parecía la zona de algún desierto por allá alejado, iban caminando buscando auxilio, el auto se averió y teníamos unos días con su noche caminando, estaban exhaustos, sedientos y hambrientos, caminaban, y de repente vieron una casa pequeña que aparentaba estar abandonada, entraron y encontraron a Lafayette acostado en un colchón sucio y él al verlos se levantó un tanto asustado, nos dijo era porque había notado que habían personas parecidas a zombies, pero estas tenían espinos en todo su cuerpo y al Alfa lo habían herido en el brazo, pero ya su herida estaba casi cerrada, así que no era nada de qué preocuparse, aunque por la marca se veía que había tenido la imperiosa necesidad de sutura, pero gracias a Dios no hizo falta eso, y ya se encontraba casi cerrada. En fin, los 3 salieron de allí, caminaron y consiguieron como a 100 MTs un aviso que decía bienvenidos a Artodecto City. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que no había nadie en las calles, solo eran las 8 de la noche. Rocco paró una esquina porque le pareció ver como a alguien merodeando entre las sombras. Solo había un poco de cuervos sobrevolando el área, alguna presencia extraña hacía que erizara cada pelo de su cuerpo cuando él siente la mano fría de algo que lo toca y sorpresa. Era David, así que ya no eran 3 sino 4, David también les contó a ellos que vio unas criaturas humanoides pero tenían más de 2 brazos y ojos blancos con la piel prácticamente podrida. Rocco sugirió que buscasen un sitio donde pasar la noche, y encontraron un sitio poco convencional, en medio de un parque abandonado. Lafayette sugirió podría ser allí donde aquellos 4 hombres pasarían la noche. Luego esa noche, después de haberse organizado bien donde dormirían, afortunadamente había un manantial de agua cerca con un sembradío de manzanos y bebieron agua y la cena fue manzanas. Decidieron dormir todos y no dejar a nadie al cuidado, si total era un pueblo fantasma y no vigilarían a nadie de nadie. Como casi a la medianoche un pequeño duende se abalanzó contra Leonai, él, pidiendo auxilio, lograron Rocco, Lafayette y David matar al duende. Se quedaron horrorizados a la expectativa de que hubiesen más y le había hecho una herida profunda a Leonai. David, el científico, dijo que había que suturar para evitar la infección. En un cajoncito de plástico como un maletín anestesió a Helio y le suturó la herida. Amigo, supongo que esta va a ser una muy mala noche, rezongó Rocco. Volvieron a dormir, pero esta vez a Leonai se le complicaron las cosas. Comenzó a dolerle, y se había puesto como negra y amenazaba la herida con extenderse. David se sentía muy extrañado de que no tenía fiebre Leonai, por lo tanto era la primera infección que él veía que mataba primero el sistema inmune para luego tomar el cuerpo. Comenzaron a moverse y a caminar. Leonai paró en un sitio a orinar. Mientras orinaba sentía que su orina estaba golpeando con algo más sólido que la tierra, así que cuando acabó, se agachó a ver qué era. Era una mano humana mordisqueada y en su horror el grito. Para desgracia suya había una rata gigante la cual se le abalanzó y comenzó a morderlo y le arrancaba pedazos de carne del pecho. Comenzó a pedir auxilio cuando los otros 3 hombres llegaron. Vieron no una, sino unas 5 ratas comiéndose vivo a Leonai. Devorarlo, corran, exclamó Rocco. Comenzaron a correr, vieron una casa y los 3 hombres fueron para allá, y cuando pensaron que estaban a salvo se separaron. Lafayette revisó la segunda planta, Rocco y David el sótano.
Fueron juntos porque eran muy amigos y preferían ir acompañados de ambos, pero Lafayette era amigo de Elio, no de David. Lafayette se encontró con otro de los que se había encontrado antes, solo que este ser con espinas lo agarró y le dio una mordida fuerte en el cuello. Lafa se retorcía mientras clamaba por auxilio, pero no llegaba el auxilio porque Rocco y David estaban lejos. En su agonía, el sujeto comenzó a pincharlo con sus espinas. Esa criatura tenía la capacidad de calentarlas al rojo vivo, luego se las metía a Lafa por las extremidades. Lafa solo gritaba pidiendo piedad, pero no la había. Aquel sujeto comenzó a arrancarle la carne a mordidas y así murió Lafa bañado en su propia sangre, comido vivo por un zombie. Mientras esto sucedía, llegaron Rocco y David y vieron solamente el cadáver de Lafa. Como Rocco era también amigo de Lafa, Rocco lloró amargamente y David en su hombro lo consolaba. Continuaron la búsqueda. Esta vez vieron a un sujeto vestido con una bata que le daba hasta la cabeza de satín negro con unas uñas monstruosas. Salieron corriendo ambos, pero saliendo de la casa en el jardín David tropezó y cayó. Rocco, por su parte, no se dio cuenta y siguió corriendo y fue a parar al medio de la ciudad. Mientras, a David, el monstruo lo alcanza y con sus enormes uñas le arranca parte de la piel de la espalda, le sacó la lengua y los ojos y aún allí le clavó las uñas en el pecho y estas les traspasaron la espalda y brotó de él sangre roja vivo. Rocco comenzó a preguntarse dónde estaba, y si acaso sería un pueblo embrujado. Tomó un auto averiado, lo logró encender, sacó el cadáver que había en el auto y manejó hasta salir de la ciudad, pero por supuesto tomó varios litros del agua de manantial para provisión de varios días y muchas manzanas de su alrededor. Afortunadamente Rocco escapó, llegó a la civilización y les contó a todos con mucho dolor y susto aquel terror que había vivido con sus amigos de la ciudad.